Mis queridos hermanos, muy buenas noches. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio que hoy se nos propone, que es el de Juan 20, 19, 31. Juan 20, 19, 31. Segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. Estamos recorriendo los 50 días del tiempo pascual, que llegan hasta Pentecostés. Es un tiempo largo que todos necesitamos para convencernos de que Jesús vive, que Él venció a la muerte y que con Él todos nosotros venceremos la muerte en todas sus múltiples manifestaciones. No es fácil convencerse del triunfo de la vida, del bien, de la justicia, de la fraternidad universal, de la paz, cuando la realidad nos golpea cada día con evidencias aparentemente inapelables de que el mal es omnipresente. Y no solo en el mundo, digamos, en lo macro, sino también en lo micro, presente el mal en cada una de nuestras familias, en nuestras comunidades eclesiales y en nuestros propios corazones. En cada uno de ellos está como agazapado el mal y nos experimentamos proclives a la tentación y a dejarnos arrastrar por ella. Podemos hoy detenernos y comentar el texto del Evangelio que nos propone la liturgia en cómo Jesús intenta demostrar, probar a sus discípulos, a los que él llamó amigos en la cena, probar que él vive. Claro que es una vida totalmente diferente de la que vivió antes de su muerte. La resurrección no es volver para atrás, sino que es un salto hacia adelante tan grande que supera los límites de la historia. La resurrección está más allá de cualquier futuro, por más lejano que lo pensemos. La vida de Jesús está, digámoslo así, en la órbita de la eternidad, fuera del tiempo. Muy difícil de pensar, incluso de imaginar para nosotros, que vivimos en la historia marcados, condicionados en estas coordenadas del tiempo y del espacio. Volvamos a la escena del Evangelio. Los discípulos están atrapados, encerrados, encarcelados, digámoslo, por sus propios miedos. Ellos tienen razón en pensar que les podría pasar lo mismo que al maestro. Encima, si los acusaban de haber robado el cadáver. Y además, y esto tal vez sea peor, con los sentimientos de culpa de haberlo traicionado, de haberlo abandonado, con la frustración de haber apostado todo a un proyecto que terminó frustrado de la peor manera. Habían sido ingenuos, apostando todo, abandonando todo para seguir un farsante, a un loco idealista, a un falso Mesías. Tal vez incluso reclamándose mutuamente y echándose las culpas unos a otros de lo que podrían haber hecho y no hicieron, y de cómo también ellos mismos habían sido engañados por Judas, por un compañero de camino. Y así, allí, en medio de ese grupo destrozado, se sitúa Jesús repentinamente, aparece, como dejando en claro que esa aparición no podía ser inventada por ellos, que ni siquiera se podían imaginar que Él estuviera vivo. Y Él, Jesús, les ofrece, les regala lo más importante que les podía ofrecer en ese momento, al menos, lo que más ellos necesitaban, la paz. Los saluda dos veces deseándoles la paz. No podemos vivir en paz sintiéndonos amenazados, sintiéndonos en peligro, rotos por dentro, cargados de sentimientos de culpa, frustrados, sin ilusiones ni proyectos y con una mirada opaca y desesperanzada respecto al futuro. Así no podemos vivir en paz. Tal vez esto es lo que hoy nosotros primero tengamos que pedir como gracia, como moción del Espíritu. Que el Señor nos regale claridad, primero para detectar cuáles son nuestros miedos, heridas, culpas, complejos, amarguras, desengaños y todo aquello que nos encierra, que nos achica, que nos impide crecer, ser felices y fecundos. Y segundo, que en esas situaciones
digamos, situaciones de muerte que hay en nuestra vida, el Señor ponga vida con mayúscula, con su paz con mayúscula también. Dejarlo entrar a Él y permitirle a Él que, como fue cuando se apareció a sus discípulos, amigos, se ponga en el medio. Dice eso el texto, se puso en el medio de ellos. Que Jesús se ponga en el medio de nuestro corazón. Reconozcamos que muchas veces tenemos a Jesús arrinconado en nuestro corazón. Y hoy se nos invita a situarlo en el medio, ponerlo en ese lugar que le corresponde. Al menos le corresponde si nosotros, como el apóstol Tomás, le decimos y reconocemos como Señor mío y Dios mío. Si es Señor mío y Dios mío, no puede estar en un rincón. Hoy es muy interesante constatar que ese Jesús que vuelve de la muerte trayendo paz, no resentimiento, ni odio, ni violencia, ni venganza, les demuestra que está vivo, mostrándoles las heridas. Podría haber hecho cualquier cosa, ¿no? Cualquier otra cosa, algún milagrito, recordarles alguna parábola o algún episodio que han vivido juntos, o hacer alguna demostración de fuerza, de poder, pero no, Jesús les muestra sus heridas. Parecería que esas heridas son su señal de identidad. En las heridas como que no desaparecen en el cuerpo del resucitado, cuerpo también entre comillas, del resucitado. Jesús, en vez de avergonzarse de ellas, como si fueran un signo de debilidad o de fracaso, Jesús les manifiesta su triunfo, su gloria, su nueva vida en su fragilidad humana, en su humanidad herida. Tal vez por eso Jesús puede ofrecer y transmitir paz. ¿Por qué? Porque está reconciliado con sus heridas, porque las tiene asumidas, porque no se avergüenza de sus heridas. Pero fíjense, esto será una constante en el resucitado, una constante en el viviente. En todos los casos, en todas las experiencias que tienen los discípulos, que les confirma que Él vive, esas pruebas que Jesús les ofrece, tienen que ver con lo humano, con su humanidad, con una humanidad de la cual Jesús no reniega ni renuncia luego de la resurrección. Se aparece a María Magdalena como un hortelano, un jardinero. Los discípulos de Maús como un caminante cualquiera. A las orillas del lago, esa noche que los varios discípulos salen a pescar, como un cualquiera que está paseando por la costa. Y lo descubren en gestos tan cotidianos, tan humanos, como partir el pan en la mesa o hacer un asado para ofrecerles a sus amigos muertos de hambre después del fracaso de la pesca un rico desayuno. Obviamente, nuestro propio camino para encontrarnos con Jesús vivo no puede ser otro. No esperemos alguna señal milagrosa, algún signo portentoso, alguna revelación maravillosa, de esas que suelen ser generalmente muy amenazantes, o alguna hostia que sangra para confirmarnos que Él vive. No esperemos cosas raras. Debemos buscar a Jesús en las Galileas, como Él mismo lo dijo. ¿Qué quiere decir en las periferias? Galilea son las periferias geográficas o existenciales. Buscarlo en lo más humano, lo más genuina y auténticamente humano es el lugar donde Él se manifiesta. Excepto en el pecado, porque el pecado es inhumano y es siempre fuente de muerte. El pecado engendra tragedias en nuestra vida personal y social. Pero fíjense, incluso el pecado puede ser ocasión de encuentro con la misericordia de Dios o con el Dios de la misericordia. Hoy podríamos hacer ese ejercicio de abandonarnos tal como somos, con toda nuestra realidad, nuestra mugre, con todo aquello que nos avergüenza, en esa profunda, insondable, infinita misericordia del Padre. Es el domingo de la divina misericordia. Pero sobre todo estamos invitados a encontrarnos con Jesús vivo en nuestras propias heridas y en las heridas del mundo. Puede no ser tan fácil, pero allí está Jesús, en los crucificados de hoy, en los cualquiera, en los que caminan junto a nosotros. Y también se nos hace presente y patente en medio de nuestras comunidades eclesiales, cuando logramos que nuestros ritos, realmente nuestros ritos revelen y apunten al corazón del misterio que estamos celebrando.
o cuando nos reunimos como hermanos y hermanas a compartir la palabra viva de Dios. Si no tocamos las llagas de nuestro mundo, si no tocamos las llagas de nuestros hermanos, si les damos la espalda, no nos encontraremos con el viviente. Cuanto mucho nos estaremos vinculando con un Jesús que es una proyección de nuestra imaginación. Si miramos el mundo con los ojos de Dios, con ojos de misericordia, descubriremos a Jesús y al Dios de Jesús, que no es aquel que maneja despiadadamente, subrayo, despiadadamente la motosierra, sino que lo encontraremos en los decapitados, en los despedidos injustamente de sus trabajos, en los jubilados, en todos los enfermos que se han quedado sin medicación, en los que se han caído o han sido expulsados del sistema por cualquier tipo de situación o condición personal, en los niños desnutridos, porque ni en sus familias, ni en las escuelas, ni en los comedores populares logran consumir lo mínimo para estar razonablemente saludables. Fíjense, si todo esto no nos conmueve, estamos muy lejos de poder considerarnos discípulos y seguidores del Jesús que pasó por esta vida, por este mundo haciendo el bien y que sigue queriéndose hacer presente, liberador y sanador en este mundo a través de nosotros, a través de sus discípulos. Por eso dice hoy, así como el Padre me envió, así yo los envío. Y para eso les regalo mi propio espíritu y sopla sobre ellos su espíritu, para que puedan liberar del pecado y de todas las consecuencias mortíferas del pecado, para que triunfe la vida. Mis hermanos, mis hermanas, que tengan un buen fin de semana.